A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, be kind to one another, compassionate, forgiving one another as God has forgiven you in Christ. Be imitators of God as beloved children, and live in love as Christ loved us and handed himself over for us as a sacrificial offering to God for a fragrant aroma. Immorality or any impurity or greed must not even be mentioned among you, as is fitting among holy ones. No obscenity or silly or suggestive talk, which is out of place, but instead thanksgiving. Be sure of this, that not immoral or impure or greedy person, that is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with any empty arguments, for because of these things, the wrath of God is coming upon the disobedient. So do not be associated with them, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Verbum Domini. Behave like God. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Palabra, Señor, es cierta. Por favor, conságranos en esa verdad tuya. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen, y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas, cualquiera de ustedes
¿No desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar, aunque sea sábado? Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía en aquella comarca. This is titled Unshackled. Esto tiene el título de Sin amarras. Jesus laid his hand on a woman who had been Puso su mano Cristo sobre una mujer que había estado maniatada, por así decirlo, por 18 años y fue liberada. Peter was sleeping Pedro estaba durmiendo entre dos soldados while guards con cadenas, dormía él mientras lo vigilaban los guardias, y Jesús liberó a Pedro de la prisión poco antes después de que él habría de ser ejecutado, como dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. Indeed, my friends, De hecho, hermanos, proclaim liberty Jesús llegó para proclamar la libertad de los cautivos, la recuperación de la vista de los ciegos y la liberación de los prisioneros, y a anunciar un año de favor del Señor, como nos dice Lucas. coming. Jesus brought a Por su propia llegada, Cristo trajo un jubileo permanente por un año de liberación. recovery. La libertad, la recuperación, la liberación y demás. Cuando ascendió Cristo, tomó consigo una serie de cautivos y dio dones a toda la humanidad. Se encuentra esto en Efesios capítulo 4. Se le llama Cordero de Dios a Cristo, ya que Él es el From Egyptian símbolo de la nación israelita por su liberación, y se le llama el Redentor, es decir, aquel que ha pagado el precio para liberarnos. is Jesús es la verdad, and the truth will y la verdad nos liberará, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8. That is why if the sun Y es por eso que si el you will be sol le libera a uno, uno será verdaderamente libre. on chapter 8. Una vez más dice Juan en el capítulo 8. Ahora, One of us, cada uno de nosotros Jesus to debía preguntar a Cristo que nos liberara any de las cadenas, de la esclavitud, de la compulsión o de cualquier adicción que nosotros pudiéramos tener, incluso si la hemos tenido por muchos años. even if you have had these Incluso si uno ha tenido estas cadenas por años, Jesús puede liberarle. pray Ore Lamb, a Jesús, Cordero de Dios, Redentor, Lord, la verdad, el Señor, Salvador y Dios. have mercy on me, Ten misericordia de mí y libérame, for you are free. porque tú eres libre en Collector in Jesucristo. Recuerden al publicano en el Evangelio de ayer, para el 30º domingo, en momentos ordinarios, cuyos ojos se mantían hacia abajo mientras pasaba por el templo y decía: mi Dios Jesucristo, ten misericordia de mí, pecador. words addressed to Esas palabras dirigidas a Dios, our words are my y nuestras palabras son: Jesucristo, Señor mío, ten misericordia de mí. each one of us can say Cada uno de nosotros puede decir: Jesús, ministry of desencadéname por un ministerio para ayudar a otros cautivos a liberarse, que pudieran ser liberados también. Permíteme que con mi libertad pueda asistir a otros, sobre todo aquellos que sufren de compulsiones similares, de adicciones, esclavitudes, etcétera, de las que yo sufro. Jesús, nuevamente, por favor, ayúdame a liberarme para poder liberar a otros. times the best A veces el testimonio cristiano mejor es el de aquel que él mismo, ella misma, ayuda a otros a librarse de las mismas clases de enfermedades y males
de que sufría la persona anteriormente. En Efesios capítulo 5 se nos dice, y en el capítulo 4 también, nos dice acerca de una serie de advertencias al respecto en cuanto a conductas malas, lujurias, etcétera, que no se mencionan entre ustedes porque su santidad no lo permite. Mientras que una persona no cometa adulterio ni fornique, mucha gente piensa que las cosas las han hecho bien. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos ser puros como Jesús lo es. Primer capítulo de Juan, capítulo 3, se nos dice también que no debemos mirar con lujuria a ninguna otra persona ni mencionar impureza sexual. Dadas estas verdades por las Escrituras, se nos dice tanto por la mayor parte de los chistes de relajo y por la mayor parte de los comerciales de televisión hoy día. El Señor considera nuestro cuerpo templos del Espíritu Santo. Él es el dueño de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra sexualidad, que es un don, ya que Él pagó por esto con su propia sangre. Se nos dice en 1 Corintios capítulo 6, y Él no ejerce su derecho de dueño sobre nuestro cuerpo, sino que Él nos pide individualmente que libremente ofrezcamos nuestros cuerpos a Él como sacrificios vivos, al igual que Él libremente ofreció su cuerpo al Padre en el monte del Calvario. Jesús quiere tu cuerpo y Él te llama a ti a la pureza. Jesús ama tu cuerpo tanto que Él lo alzará de entre los muertos. Él ama tanto tu cuerpo que Él lo glorificará. Él ama tu cuerpo tanto que Él quiere llevarlo al cielo para que esté en contacto con su cuerpo para siempre. Verdaderamente ahora veamos a nuestro cuerpo por lo que son templos del Espíritu Santo, redimidos por Jesucristo. Hay muchas amarras, cadenas, compulsiones, etcétera, que afectan al cuerpo adversamente. No tan solo adicciones sexuales, como San Pablo nos da a entender hoy en Efesios, sino también, por ejemplo, la adicción alcohólica, la drogadicción, incluso algo así como una gran propensión hacia la ira, que puede afectar adversamente a alguien. Nosotros tenemos que orar para dar a nosotros mismos, para entregarnos a Jesucristo. Dice en el Evangelio de hoy, se dice que esta hija de Adán, que ha estado en el abandono de Satanás durante 8 años, no debería ser liberado el sábado. Dice a los maestros de la ley, tiene todo derecho de curar el sábado. Él. Tenemos que acudir a los santos que ellos mismos quizás hayan luchado con distintas adicciones, dependencias, diferentes asuntos, y pedirles a ellos que nos guíen en nuestra vida cotidiana. Yo sé que el Padre Joseph ha compartido esto con ustedes anteriormente, con homilías anteriores, como en Estimados santos, enséñenme y les mencionaré algunas palabras. Santa María Magdalena, enséñame a arrepentirme de todo pecado. Santa María Goretti, enséñame a resistir la tentación. Santa Mónica, enséñame a perseverar y orar. San Agustín, enséñame la conversión de la impureza. San Francisco Borgia, enséñame a odiar la vanidad terrenal. San Tomás Moro, enséñeme siempre a defender lo que es correcto y moral.
Los santos luchaban a diario. Sin embargo, a ellos se les dio la esperanza por su fe para sobreponerse a sus diferentes luchas. Sabemos de las Escrituras que San Pedro mismo, el jefe de los apóstoles, tenía y seguramente sufrió de cierto modo de una dependencia en su personalidad hacia la impetuosidad, es decir, que tenía mal carácter. San Francisco de Asís se dice que antes de su conversión había sufrido de avaricia, de codicia. Mac Talbot, cuya causa ha sido introducido, sufría de alcoholismo. San Agustín de impurezas. E incluso San Juan Vianney, nuestro querido cura, tenía que lidiar no tan solo con una dependencia o una adicción, sino con el asunto de tener una incapacidad para aprender que a muchas personas les puede llevar a la depresión. Así que la dependencia o la adicción, no importa cuál sea, que pudo haber tenido un santo, nosotros podemos esperar que ellos nos guíen si lo pedimos. Aristóteles una vez dijo, yo le cuento con valor a aquel que se sobrepone a sus deseos exagerados, incluso aquellos que conquistan a sus enemigos. ¿Y por qué? Porque la victoria más difícil es la que se libra contra uno mismo. Yo cuento con valor a aquel que se lucha contra sus deseos y conquista a sus enemigos. ¿Y por qué? Porque la victoria más difícil es la que se libra contra uno mismo. Por eso tenemos que pedir autoconocimiento. El jesuita, cuya causa ha sido introducido en Roma, el padre John Hardin, un americano, un jesuita americano, una vez dijo que la adicción conduce a la compulsión y la compulsión conduce a la perversión. La adicción conduce a la compulsión y la compulsión a la perversión. Muy interesante es algo que dijo él, que si todos los pecados capitales, lujuria en particular, es algo que puede consumir tanto la voluntad humana, es tan poderosa que puede conducirle a uno a asesinar. Así que los 7 pecados capitales pueden tener un efecto adverso en la vida de uno, pero dijo él que de los 7 pecados capitales, la lujuria en particular tiene el poder de consumirlo a la voluntad humana tanto, es tan poderosa que puede conducirle a uno a asesinar. La buena noticia, amigos, y yo sé que lo he dicho anteriormente, es que cada uno de los 7 pecados capitales tiene una virtud correspondiente y opuesta para sobreponerse al vicio del pecado capital. Los 7 son pecados. Queremos practicar la virtud correspondiente. Debemos recordar también que trátese de un vicio o de una virtud, los dos son hábitos. El vicio se convierte en vicio precisamente porque se hace una y otra vez. Es un hábito para con lo malo, pero una virtud se convierte en una virtud precisamente porque es un hábito y se hace una y otra vez, por el bien o para el mejoramiento de la persona. Trátese de un vicio o una virtud, ambos son hábitos y queremos sobreponernos a la habitualidad del vicio mediante la práctica de la habitualidad, si se quiere, de la virtud correspondiente opuesta. Así que para el orgullo tenemos la humildad. Para la avaricia o la codicia tenemos la generosidad. Para la lujuria tenemos la castidad. Para la ira tenemos la humildad. Para ser glotón tenemos el sentido equilibrado de la comida. Para la envidia, el amor filial. Y para otros tenemos la virtud de la diligencia. Así que recordemos que la oficina de los 7 pecados capitales, para los 7 pecados capitales, y verdaderamente tratar de vivir una vida sin amarras, sin adicciones, sin dependencias, sin diferentes asuntos, y verdaderamente dar nuestro cuerpo y nuestra alma
entregándosela a Jesucristo que ha venido a salvarnos y a redimirnos. Que Dios les bendiga.